Buenos días. It's an honor to be here. Para mí es un honor estar aquí y hablar con ustedes. Esto es una fotografía donde yo trabajo en la Universidad de Pittsburgh. Todos serán muy bienvenidos si tienen la oportunidad de visitarme y será un placer ser su anfitrión. Ahora quería hablarles sobre la entrada al vaso. Cuando nuestros pacientes llegan con lesiones en el vaso, generalmente debido a accidentes automovilísticos o atracos, si operamos y les sacáramos el vaso a todos estos pacientes sería un procedimiento muy simple en términos de tomar la decisión. Sin embargo, sabemos que si podemos evitarlo, deberíamos evitarlo. Y la razón es por el riesgo de la cantidad de infecciones que pueden ocurrir en los pacientes traumatizados después de extraer el vaso. Estos son adultos que habían sido seguidos después de esplenectomías debido a trauma. Mostró que estos pacientes están en riesgo de morir por infecciones por el resto de la vida. De tal manera que si podemos evitar hacer esplenectomía, deberíamos hacerlo. La Asociación Oriental de Cirugía de Trauma ha publicado unas pautas sobre las muchas cosas que debemos hacer en trauma, y si no entran a la página web, o deberían hacerlo, porque ahí están las pautas para todo el manejo de lesiones esplénicas, de la columna cervical, de la aorta torácica, etc. Es muy útil y dicen que están ahí precisamente para apoyar el manejo no operativo de lesiones al vaso o al hígado, y que mientras más grande la lesión y la cantidad de sangre que haya no es una contraindicación para un manejo no operatorio. Y hubo varios estudios que, estaban como en conflicto con ese planteamiento. Sin embargo, hay varios otros estudios o varias suposiciones que no eran correctas al hacer estas afirmaciones. Primero, suponiendo lo que hace el hígado después de una lesión es lo mismo que hace el vaso, y esto no es correcto. La historia natural de estas lesiones es totalmente distinta. Además, muchos de los estudios anteriores de lesiones esplénicas combinaban niños y adultos, y todos sabemos que los niños con lesiones esplénicas nunca jamás necesitan una cirugía, así que el tener niños incluidos en ese grupo ya hace que estén sesgadas estas observaciones, y muchos informes tienen muy pocas lesiones grados 4 o 5 porque estas son poco comunes. Entonces la conclusión para mí estos son suposiciones totalmente inválidas. Esto es un manejo en que nos embarcamos hace un par de años comparando adultos con niños, y hubo 411 pacientes con lesiones esplénicas, 300 adultos y 118 niños, definidos como de menos de 15 años de edad, para llamarlos niños. Y encontramos, y esto pues es de esperarse, que los niños rara vez necesitaron ir a la sala de cirugía por lesiones esplénicas. Los adultos un 60% de las veces, y los niños que observamos, la amplia mayoría de estos, solamente uno necesitó una operación. Entre los adultos que observamos, 16% fallaron en la observación y necesitaron una cirugía de vaso. Esto es un artículo de hace unos 10 años. Entonces, a la conclusión que llegamos de este estudio, de nuevo adultos y niños, la necesidad de la cirugía para lesiones esplénicas se puede predecir por lesiones, digamos, más severas, inestabilidad hemodinámica, que es el criterio más importante. En los adultos el grado de la lesión predice la necesidad de la cirugía, pero esto no es así en niños. E interesante es que si hay mucha sangre en el abdomen, en el TAC, en los adultos muy posiblemente necesitaban una cirugía, pero un niño de 150, ni siquiera uno tenía el abdomen lleno de sangre. Entonces el vaso en los niños se comporta totalmente distinto de los adultos después de una lesión, y las lesiones más severas producen, más posibilidades de hacer una cirugía. Nos embarcamos en un estudio multicéntrico en que queríamos ver si el grado de la lesión, si el grado de la hipotensión y si la cantidad de sangre en la cavidad abdominal predecía la necesidad de operación después de una lesión esplénica. Esto es solo en adultos, 27 centros de trauma, 1.500 adultos, y de nuevo definido por encima de los 15 años de edad. Y los fallas no operatorias, cualquier paciente admitido con la intención de ser observado que por último necesitó una cirugía, independientemente de si fue 3 horas más tarde o 3 días más tarde. Y de nuevo lo que observamos, pienso yo, es obvio intuitivamente. El grupo 1, que fue directamente a la sala de cirugía,
eran los más enfermos, la presión sanguínea más baja, la frecuencia cardíaca más trastornada. Bueno, el grupo que se observó con éxito tenía puntajes de severidad de la lesión menos graves, no estaban hipotensos, y en el grupo que falló a la observación, es decir, que por último sí necesitaban operación, estaba en medio de los dos. Y de nuevo, pues tiene todo el sentido del mundo. 39% de los pacientes fueron directamente de la sala de urgencias a la sala de cirugía, y la tasa de fallos fue del 10%, 61% se les había planteado que no los iban a operar. Bueno, la literatura nos muestra de nuevo todos los grados. Grado 1, lesiones menores, grado 5. Los otros, aquí me siguen ustedes, grado 1 y 2 siempre había el plan, pero uno lo podría hacer nunca en grados 4 y 5 porque ya están en cirugía. De grado 3, pues es el intermedio. La tasa de fallas, si lo miramos por grados, para el grado 1 es de 5%, 10% para el grado 2, 20% para el grado 3, 33% para el grado 4, 75% para el grado 5, pero ese 65% es de 3 entre 4 pacientes, solamente hay un paciente de 78 con una lesión grado 5 que se pudo observar. Y esto nos muestra ya lo que ocurrió por último, de nuevo grados 1 y 2 en estas lesiones. Pues les fue bien con el manejo no operatorio, 77 de 78 lesiones grado 5 fueron a hacer la cirugía, y la mayoría de los grados 3 y grado 4 pues es un área difícil. Para mí en un adulto no tiene ningún sentido tratar de tratar una lesión grado 5 porque la posibilidad de necesitar la operación es demasiado alta. Esto nos muestra el manejo último con base en la cantidad de sangre en la cavidad abdominal, aquí un poquito en el peritoneo, aquí un poquito en el vaso, aquí en los intestinos y en amarillo, sangre en todo el abdomen. Y esto nos muestra entonces que para cada grado de lesión esplénica hay más sangre, las posibilidades de que el éxito no operatorio resulte son más bajas, pero si la lesión es grado 4 con una gran cantidad de sangre, muy posiblemente no se va a tener éxito en absoluto, así que esto es otro factor en nuestra toma de decisión. Lo que observamos de este estudio, la necesidad de operación a adultos después de lesiones esplénicas está relacionada con la inestabilidad hemodinámica. De nuevo, el criterio más importante, el alto grado de lesión esplénica, posiblemente está necesitando cirugía. Mucha sangre en la cavidad abdominal también puede ser la necesidad de observación. Es interesante, los pacientes que fallaron la observación, 61% ocurrieron en las primeras 24 horas. Entonces, uno podría suponerse que esos fueron pacientes que quizás deberían haber ido directamente a la sala de cirugía y no deberían haber sido ni siquiera observados. Entonces uno se pregunta si esto fue una triage mala. En el otro estudio lo que hicimos fue que tomamos todas las gráficas de los pacientes que habían fallado en manejo no operatorio, pudimos obtener los registros médicos de todos los hospitales, fueron a ciegas, pero pudimos mirar, digamos, las notas de los médicos y enfermeras para ver cuáles habían sido las decisiones que llevaron a un manejo no operatorio y por qué habían fallado. Y clasificamos a los pacientes con base en la hemodinamia, si era estable, si respondía o si estaba inestable. Un paciente estable nunca mostró episodios de hipotensión o de taquicardia. Es importante que miremos los registros pre-hospitalización, los de la sala de emergencia y los intrahospitalarios, porque con frecuencia encuentra uno que el paciente estuvo hipotenso antes de entrar al hospital, pero no una vez que se admitió al hospital. Los que respondieron fueron aquellos que tuvieron 2 o 3 episodios de taquicardia o hipotensión y después se estabilizaron. Y los inestables eran pacientes que tuvieron en forma persistente o repetitiva caídas de la presión sanguínea y taquicardia. Entonces estamos hablando únicamente de pacientes que fallaron el manejo no operatorio, que fueron admitidos con un plan de observación únicamente. Lo interesante aquí fue de nuevo los pacientes con observación planeada, 44% estaban estables, 31% respondieron, pero 1 entre 4 estaban hemodinámicamente inestables y todavía, sin embargo, se les admitió con un plan de observación únicamente. Entonces no somos muy diligentes, diría yo, en cuanto a cómo practicamos el manejo no operatorio. Esto es importante. Si miran ustedes cómo fallaron los pacientes al tratamiento únicamente de observación, 15% básicamente se descompensaron. Se volvieron agudamente inestables, se descompensaron totalmente. Hay que saber, cuando uno admite estos hospitales, la forma hay que
para saber que está fallando la hipotensión aguda. Y la razón más común para que necesiten una cirugía fue que tenían más dolor abdominal o hematocritus reducidos. Esto nos muestra la mortalidad para los tres grupos. Y los pacientes estables, la mortalidad fue solamente un 3%, en los que respondieron 9% y en los inestables 39%, así que es muy distinto el cuadro y esto tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí me puede desconcertar un poco es si miramos qué tan tremenda era la lesión, los puntajes de severidad de lesión no eran distintos entre los tres grupos. Así que los pacientes con lesiones relativamente similares tuvieron mortalidades totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué es que esto ocurre así? Esos pacientes que fallaron, el manejo no operatorio de la mortalidad fue un 12%. Y de nuevo, revisando los registros, lo que aprendimos fue que 60% de los martes se debieron a un diagnóstico retratado y tratamiento retardado de las lesiones abdominales. Imagínense admitir a un paciente con una lesión esplénica en la unidad de cuidado intensivo y 3 de los pacientes, y esto es en centro de trauma nivel 1, examinados en el hospital, 2 de estos nunca llegaron ni siquiera a la sala de cirugía, no tuvieron tiempo. Y los factores en estas muertes, los pacientes inocentes no se les hizo la parotomía. Eso fue el problema más común. Una mala lectura de los TACs. Es como ven ustedes, a las 3 de la mañana hay una lectura y cuando apenas sale el sol, la lectura es totalmente distinta. Encuentro unas cosas que no había encontrado. El ultrasonido abdominal de los pacientes han tenido ultrasonidos rápidos abdominales, 42%, eran falsos negativos. Prácticamente la mitad han sido de falsos negativos. De nuevo, de centros que lo hacen permanentemente. Así que pensemos ahora aquí la toma de la decisión. La razón por la cual no estamos operando a estos pacientes es porque nos preocupa el riesgo de infección post-esplenectomía. Y si tratamos de sacar una cifra, un número, ¿cuál es el riesgo de por vida de morir de una infección si se les extrae el vaso por trauma? La cantidad es de 0.2%, así que casi no es probable. Si miramos las 6 muertes innecesarias que ocurrieron de todos los 913 pacientes que se manejaron sin cirugía, el riesgo de morir por el tratamiento nuestro es 35 veces más alto que la enfermedad que estábamos tratando de evitar en primera instancia. Así que esto no tiene ningún sentido. Tenemos un tratamiento que es mucho más mortal que la enfermedad que estamos tratando de evitar. Entonces, ¿qué sabemos del manejo no operatorio de las lesiones esplénicas en este momento? Los niños son distintos de los adultos, se comportan muy distinto. Nunca operamos lesiones esplénicas en los niños. Las lesiones esplénicas sí se comportan distinto, las hepáticas. El riesgo de hemorragia es real y prácticamente nunca ocurre cuando es el vaso y casi nunca cuando es el hígado. Si alguien está sangrando del vaso, el tratamiento es fácil, se le extrae y se salva el paciente. Jamás se debería aceptar estas muertes que son prevenibles. El manejo no operatorio no quiere decir que se ha dejado a un lado el paciente. En nuestro país esto ocurre con frecuencia. Decimos que no estamos operando, lo ponemos en una esquina y nadie piensa más en verificarlo, controlarlo y caer en la cuenta de que las cosas pueden cambiar. Hemos documentado por primera vez que el riesgo de falla es real y en algunos de estos pacientes se mueren, así que hay que ser más diligentes en cuanto a quién seleccionamos, por qué, y que hay que observar a los pacientes e inclusive ponerlos en la unidad de cuidado intensivo si es necesario. Bueno, muchas gracias por su hospitalidad. Dr. Heitzman.